Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder venir de nuevo a sus hogares y traerles el consejo de la palabra de Dios. Estamos pidiéndole a Dios que Él nos ayude en este día para poder traerles un consejo que les va a bendecir a ustedes, que va a ayudarles a ustedes a afirmar su fe. Como ustedes saben, hemos estado en una serie de estudios sobre las 5 puertas de oración, basadas en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Y en esta serie de estudios hemos estado esforzándonos para no solo enseñarle a la iglesia sobre la oración, sino también hemos intentado de hacer un llamado a la iglesia a orar. Hay mucho de la oración que no se puede aprender en un libro, ni se puede aprender al oír mensajes o estudios de los ministros o del pastor, sino que solo se pueden aprender sobre sus rodillas, estando en oración y en comunión con Dios. Yo diría que una gran parte de los conocimientos que vamos a tener de Dios y de la oración, más bien, vienen precisamente en esos momentos de oración, en la práctica de la oración. Así es que tómenlo como un llamado, tómenlo como una invitación, hermanos, a buscar a Dios, su rostro. Estamos viviendo en días muy difíciles donde la iglesia necesita oír la voz del Señor, y creo que parte de eso que Dios nos está diciendo a nosotros es que debemos regresar a los días de consagración, de oración, de buscar la presencia del Señor. Así es que de nuevo, el estudio que estamos llevando a cabo, esta serie de sermones, es mucho más que solo un estudio, una enseñanza, es una invitación. Así es que espero que ustedes, junto con los miembros de nuestra iglesia, nos podamos unir en buscar el rostro de Dios y pedirle a Dios su ayuda y su asistencia. Creo que Él está con nosotros y nos quiere ayudar. Con eso dicho, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 13, y allí es donde vamos a estar poniendo nuestra atención hoy. La Biblia dicta de la siguiente manera: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ese va a ser el enfoque del mensaje de hoy. Y la Biblia sigue: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos. Señor, ayúdanos y danos gracia para poder recibir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta serie de estudios, de nuevo, como les dije, tengo 2 objetivos. Número 1, enseñarles a ustedes una guía, un patrón para la oración, que pueda ser práctico y sencillo, que lo puedan aplicar inmediatamente a sus vidas de oración, su tiempo de oración. Y son lo que llamamos 5 puertas, o 5 estaciones, o accesos, o 5 pasos, como usted lo quiera denominar, en la oración. Los voy a explicar. Paso número 1, versículos 9 y 10 de Mateo 6, que es la adoración. A Dios se le acerca con reverencia, a Dios se le acerca a base de la relación de padre e hijo, a Dios se le acerca con reconocimiento de su santidad, su trascendencia, y con una actitud de sumisión. Eso es adorar a Dios. Entonces, la segunda puerta y la tercera puerta se encuentran en los versículos 11 y 12. Y en esos versículos donde pedimos el pan nuestro de cada día y que perdonemos nosotros como también nosotros perdonamos, en esos 2 versículos 11 y 12 nosotros encontramos que debemos orar por nosotros mismos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y como está en plural, también debemos orar por otros. Segunda puerta en la oración: primero adoramos a Dios, enseguida pedimos por nosotros mismos, por nuestras necesidades básicas, y entonces pedimos también por nuestras necesidades relacionales, su esposo, mi esposa, hijos y los demás. Entonces la tercera puerta es, enfocándonos en el plural de los versículos, orar por otros, la oración de intercesión.
orar por sus necesidades básicas, salud, sanidad, provisión y también por sus relaciones. Entonces, en la cuarta puerta de oración, que es lo que vamos a estar estudiando hoy, estamos estudiando la guerra espiritual en oración. Nosotros no solo debemos de orar por cosas que tienen que ver con esta realidad, con el mundo material, con nuestras necesidades materiales, por gente que conocemos, sino que debemos de estar conscientes de que hay un mundo de maldad, una esfera espiritual, un ámbito espiritual, donde hay poderes y fuerzas que intentan influir nuestras vidas, tentarnos, desviarnos de los caminos de Dios. Y como cristianos debemos de tener conciencia de esa realidad y dirigirnos hacia esa realidad. Se llama la guerra espiritual. En último lugar, la quinta puerta, lo que hacemos para concluir nuestras oraciones, es la palabra, la soberanía de Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Terminamos nuestra oración reconociendo que Dios es soberano, que Dios es bueno. Esta es nuestra oración. Y terminamos con un amén, que quiere decir, todo queda en tus manos, nos vamos en paz. 5 puertas, una ascensión en la oración, donde al fin reconocemos la soberanía y el poder y el dominio de Dios sobre todas las cosas, comenzando adorándolo a Él. En medio pues está nuestra súplica, nuestras peticiones, intercesiones, nuestra guerra espiritual con poderes diabólicos y al fin confianza en la soberanía de Dios. Este es un patrón que hemos establecido en la iglesia. Le estamos queriendo dar algo práctico que ustedes puedan practicar. Lo practico yo en mi tiempo de oración y los estamos animando a todos ustedes a hacer lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a enfocar nuestra atención en Mateo 6:13. Otra vez que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Ahora, la semana pasada estudiamos sobre la primera parte del versículo 13. No nos metas en tentación. Y concluimos algunas cosas. Las voy a repasar rápidamente. Número 1, concluimos que Dios nunca nos tenta, pero Dios sí nos lleva a ser tentados. Nos lleva al campo de la tentación. Como Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado del diablo. Ahora, el hecho de que Dios nos lleva al campo de la tentación no es ninguna reflexión negativa sobre el carácter de Dios, porque en la tentación cosas buenas pueden resultar. En la tentación, como cosas malas, por supuesto, pero como algo bueno puede resultar de la tentación, del momento en que estamos siendo tentados. Entonces, el hecho de que Dios nos lleva al campo de la tentación no refleja de ninguna manera algo malo del carácter o de la santidad de Dios. El diablo, quien sí es el tentador, entonces el hecho de que él nos tenta sí habla mal de su carácter. Nos revela su naturaleza malevolente, su naturaleza malísima, llena de iniquidad, en que Él nos está queriendo desviar netamente, sin ninguna virtud redentiva, nos está queriendo desviar de los caminos de Dios. También dijimos que Dios nos lleva al campo de la tentación solo porque Él sabe que hay un escape, hay una salida, hay una manera de salir victoriosos en el campo de esta batalla. Entonces Dios nos lleva hacia la tentación con la intención de fortalecer nuestra fe, de confirmar nuestra confianza en Dios, no de derrotarla. Y eso resulta en el hecho de que cuando Dios nos lleva hacia el campo de la tentación, Él sigue siendo justo y sigue siendo bueno. Al fin, el cristiano pasa por la tentación y si sale victorioso, que Dios provee el camino para salir victorioso, entonces nosotros salimos fortalecidos y el diablo sale derrotado, algo muy bueno. Y es por eso que Dios permite que nosotros entremos
tentación. Alguien se pregunta entonces ¿por qué es que Jesucristo nos pide no nos metas en tentación? Que oremos esto. Y nosotros oramos de menos por dos razones que yo les puedo dar a ustedes. Seguro que hay otras, pero las mencionamos la semana pasada, que Dios nos pide que oremos, no nos metas en tentación, porque la tentación nunca se debe tomar ligeramente por el cristiano. La tentación es algo serio. La persona que juega con el pecado, que se anda exponiendo a situaciones que le causan tentación, esa persona va a caer en el pecado y es una persona no muy sabia. La Biblia en Romanos 7 dice que Pablo luchaba, lo que quiero hacer eso no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Esa es la lucha del cristiano. Hay una pasión por vivir en santidad y en rectitud, y el pecado, la tentación a veces nos lleva a un rumbo que nosotros no queremos porque hemos sido regenerados. En segundo lugar, la tentación, Jesús nos dice que oremos no nos metas en tentación, porque eso en lo negativo, es decir, es una expresión negativa de esta declaración. Yo quiero vivir en santidad, no quiero ofenderte ni una vez. Y como nosotros sabemos que la tentación abre la puerta de menos a la posibilidad de pecar y de ser tentado, de pecar, nosotros justamente, el justo ora, no me metas en tentación. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir adelante y vamos a ver la rebelión allá en el cielo. Vamos a considerar nosotros que no solo el hecho de que Dios no nos meta en tentación, y la semana pasada estudiamos también que Dios tiene un ejército de ángeles poderosísimos que están organizados para auxiliarnos en nuestros tiempos de prueba o de tribulación, que vienen a ministrar a nosotros ya que hayamos salido por la tentación. Esto lo estudiamos la semana pasada, lo pueden oír en el mensaje de la semana pasada. Ahora vamos a ver la siguiente parte. Líbranos del mal. Ahora hay dos maneras de interpretar esta porción de la Escritura. Líbranos del mal se puede interpretar como está escrito en la Reina Valera, líbranos del mal, hablando del mal generalmente. Otros traductores introducen esta porción de la Escritura diciendo, mas líbranos del maligno. Y en esa frase, líbranos del maligno, hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver. Allí, la Biblia no está hablando nomás del mal generalmente, sino de un personaje, el diablo, y todos sus ejércitos, que están organizados para traer la destrucción y la derrota a la vida del creyente. Entonces, lo que vamos a examinar ahora es que no que negamos que la Biblia está diciendo líbranos del mal generalmente, eso cabe en la Escritura, ni vamos a decir que no está hablando de líbranos del maligno, el malo, porque eso también está allí en esa porción de la Escritura. Al contrario, lo que vamos a decir es que las dos cosas aplican. El cristiano debe de pedirle a Dios, líbrame del mal, de todo pecado, de toda maldad, de toda desobediencia, líbrame de toda influencia mala, líbrame de el mundo, sus sistemas, líbrame de todo eso, líbrame de el mal. Y en eso nosotros tenemos responsabilidad, porque el cristiano que se expone al pecado o a situaciones donde él está siendo tentado y él se puso en esa situación, está viviendo la vida cristiana muy mal. Y así andan algunos cristianos. Algunos cristianos no la piensan dos veces en meterse en situaciones donde su carne se provoca y pensamientos malos se provocan. Algunos cristianos se detienen en ver cosas por diferentes medios que le está afectando su mente y su corazón. Y eso es terrible. Entonces, cuando hablamos de líbranos del mal, seguro que Dios nos libra del mal, males que nosotros ni podemos conocer, pero por el otro lado, allí nosotros también tenemos responsabilidad. Líbrame del mal viene con la responsabilidad de que no me voy a meter en situaciones donde yo esté corriendo riesgo y peligro. Voy a ser sabio en cómo yo conduzco mi vida. Así debe ser el cristiano. ¿Está siendo usted sabio?
o se mete en situaciones, va a lugares, o usted ve cosas o meditan, entretiene pensamientos que lo van debilitando. No lo haga, eso lo va a afectar. Entonces, lo que ahora nosotros queremos ver es no nomás que líbranos del mal, sino que lo que vamos a ver en la siguiente parte de este mensaje, la segunda mitad, es el hecho de que nosotros le vamos a pedir al Señor, líbranos del mal, pero consideren conmigo que también dice, líbranos del malo o del maligno. Esa es una posible interpretación y así se traduce en algunas versiones. El maligno es un individuo, es el diablo, son poderes angelicales, son seres angelicales que usted y yo en nuestra propia conocimiento no los podemos vencer. Es el Señor el que nos libra y solo Él nos libra del maligno. Y es sobre eso que yo quiero poner mi atención. Cuando en este versículo digo que aquí estamos viendo guerra espiritual. Lo explicaré esta semana y la semana que viene en estos dos sermones. Yo quiero que ustedes lo consideren cuidadosamente. Miren, vamos a leer dos textos, Ezequiel 28 y entonces vamos a leer Isaías 14, y de estos dos versículos vamos a sacar un principio que creo que nos puede ayudar a nosotros en la oración, que es el principio de la humildad. ¿Está bien? Y de no exaltarnos, de no imponer nuestra voluntad sobre Dios en la oración, sino que simplemente ser personas que estamos sujetos, obedeciendo, creyendo, sometiéndonos a lo que es la voluntad de Dios. Yo quiero que ustedes por unos momentos conmigo vayamos al Ezequiel 28 y examinemos por unos momentos la caída de Satanás o el ángel lucero. Quiero que nosotros examinemos la caída de este ángel, el que ahora conocemos como Satanás. Ezequiel 28:12, léanlo conmigo. Está hablando el profeta: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y allí comienza a nombrar todas las piedras preciosísimas que existen. Entonces en la siguiente parte del versículo número 13 dice: los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Ahora déjeme explicar este texto, porque es un texto muy, muy importante, que nos revela bastante del enemigo, de nuestras almas. Líbranos del maligno. Al principio de Ezequiel capítulo 28, el profeta está hablando con un príncipe, con un rey de Tiro. La historia de la ciudad de Tiro nos dice que los vendedores, los negociantes eran corruptos y que Tiro era un centro religioso lleno de idolatría y de inmoralidad sexual. Este rey o este príncipe que se menciona se llamaba Etbaal, y este hombre, rey, reinó, dicen los historiadores, entre el año 590 hasta el año 572 antes de nuestro Señor. Etbaal, el nombre de este rey, simplemente significa viviendo con Baal. Eso describe muy bien, ¿verdad?, lo que este hombre hacía. En Ezequiel 28, versículo 2, la Biblia nos dice de este rey, que este rey se enorgulleció y que él dijo: yo soy Dios y me sentaré en el trono de los dioses. Y esta soberbia que se subió en el corazón de este rey cuando él dijo:
llegó un momento de mucho poder y mucha soberbia. Y él dijo, yo me voy a declarar Dios y me voy a sentar en el trono, en la silla de los dioses. Qué interesante, ¿verdad? Al punto a donde puede llegar la soberbia humana. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, los resiste. Y este ángel fue enaltecido en su propia mente y en su propio corazón. Pues en la segunda mitad de este capítulo 28 de Ezequiel, nosotros encontramos una segunda condenación de Ed-Baal. Y el profeta habla a este rey por segunda vez, pero ahora algo cambia. En la primera porción de Ezequiel, este rey se está jactando de ser Dios y todo lo demás. Y entonces, en la segunda parte de Ezequiel 28, los teólogos han notado un cambio significante, aunque un poco sutil. Y el cambio que se marca es que la descripción ahora que se comienza a dar del rey Ed-Baal, como que no cabe a un mortal, a un hombre. La explicación ahora cabe a un ser divino, a un ser que no es, no divino, pero un ser que no es mortal. ¿Sí me explico? Entonces aparece que Dios usó esta ocasión de la caída de Ed-Baal, la destrucción de este hombre, para describir la condición y la caída, la condición original de Satanás, y la caída de Satanás, de lucero de la presencia del Señor. Como Ed-Baal, Satanás se levantó, se enorgulleció contra el Creador y se declaró un Dios, y entonces fue echado fuera. Hay una similaridad entre este rey y lo que sucedió en el cielo cuando Lucero se exaltó, trató de exaltarse sobre Dios. Ahora, en estos versículos podemos ver algo muy interesante. Podemos ver el privilegio y el poder de este ser celestial. Número 1, versículo número 2, fue criado en perfección. Miren el 12 y el 15. Dice en el versículo 12, en parte dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. La palabra de Dios usa tres cosas para describir a este hombre. La perfección, eras el sello de la perfección, la sabiduría y la hermosura. Este era un ser extraordinariamente hermoso. Y ahora los siguientes versículos, versículo 13, el profeta Ezequiel en mayor detalle ahora comienza a describir la hermosura de este ángel, cuando dice, toda piedra preciosa era tu vestidura, y entonces comienza a describir las piedras: cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio, once, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todas estas piedras preciosas eran lo que adornaban a este ángel. Usted dice, literalmente no, pero el profeta está tratando de describir el esplendor, la belleza, la hermosura de este arcángel. Y el señor Moffett dice, lo interpreta de la primera parte de ese versículo diciendo, tú fuiste adornado con toda joya, con toda clase de joya. Y Jerus, que es un traductor de la Biblia también, dice, con 1000 piedras preciosas se formó el manantial que tú usabas como vestidura. Interesante, ¿verdad? Él era un ser hermoso. Esa es la idea, hermoso. Ahora, la siguiente descripción que dice, tú, querubín grande protector. Es una frase importante porque la Biblia, cuando habla de Lucero, que llegó a ser Satanás, habla que él era el ángel que protegía. Y hay una versión que dice que tú eres el ángel, el querubín ungido que estrecha sus alas para cubrir. Interesante, ¿verdad? Que la idea otra vez es que se está describiendo un ser que tenía
la tarea de proteger. Tú, querubín grande, protector. ¿Protector de qué? Estaba en el trono como una guardia celestial alrededor de la santísima presencia de Dios, como una guardia que guardaba ese lugar de absoluta santidad. Un arcángel, el ángel con el mayor privilegio de todos los ángeles. Ahora, cuando la Biblia habla que estaba en el monte, en el santo monte de Dios, parece aquí que está describiendo un lugar especial. El monte de Dios, el concilio de Dios, el lugar de privilegio donde ni todos los ángeles tienen el privilegio de entrar y estar en ese precioso lugar. A veces nosotros tenemos el mal entendimiento de que un ángel es un ángel, todos los ángeles son iguales. No es así. Hay ángeles como este arcángel Lucero, que tenía una tremenda bendición y privilegio y belleza y hermosura y perfección que a él se le concedió que a otros ángeles de menor autoridad y de menor esplendor no tenían. Él andaba cerca a la presencia de Dios. Cuando la Biblia habla y dice que él andaba sobre las piedras de fuego, los teólogos han interpretado esto para indicar que él andaba cerca de la presencia de Dios, nomás al estrado de sus pies. Ahí es donde andaba este ángel de alto privilegio. Ahora, capten esto, que cada versículo tiene la intención de describir el poder y la gloria y el conocimiento y la hermosura y la perfección de este ser celestial. Era el mero imagen de la perfección. Preciosísimo. Entonces, la siguiente frase de esta porción que acabamos de leer, la última frase, es esto: hasta que se halló en ti maldad. Perfecto hasta que se encontró en él maldad. La maldad, aunque no disminuyó su poder y su autoridad, la maldad terminó por siempre su perfección. El pecado fue encontrado en él. Ahora, la esencia de quien él era, su poder, su autoridad no disminuye. Él sigue siendo entre los seres celestiales, entre los más poderosos de los ángeles. El rango más elevado en la jerarquía angélica. Estaba Lucero, ahora Satanás, y estaba junto con ángeles como Gabriel y Miguel, arcángeles de grande poder y autoridad. Ahora, si vamos nosotros al versículo 17, esto es lo que dice, describiendo la caída de este ángel. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces un día, en algún momento, aconteció que el diablo miró su hermosura y contempló la grandeza de su esplendor, y él se atrevió a pensar que él podía subir y ascender aún más allá del lugar que Dios lo había puesto, que no había otro lugar más elevado que podía ascender en la jerarquía gloriosa, el gobierno glorioso que Dios había establecido entre los ángeles. El único lugar que ocupar era el de Dios. Entonces, dice la Escritura, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Qué bella creación, qué perfección, hasta que el pecado fue hallado en él. No hay que engañarnos, hermanos. El pecado es un poder destructor que baja, no sube. El pecado nunca prospera. El pecado siempre hace que el hombre entre en una deteriorización espiritual y moral y física. El pecado no te va a ayudar. Deténlo todo lo que quieras. Adquiere las riquezas que puedas adquirir. Adquiere la educación que quieras.
Ponte en el estatus social que tu inteligencia te pueda lograr, pero déjame decirte a ti algo. Tu envolvimiento en el pecado será tu ruina. El pecado no te va a llevar al fin de todas las cosas, porque esta vida se va así, hermano. Fin de todas las cosas. El pecado arruina la vida del ser humano. Su posición se le quitó, pero su poder y su conocimiento siguen con él hasta este día. Isaías 14, versículos 12 al 14, leen de la siguiente manera, y esta escritura describe la caída de Satanás o de Lucero. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Versículo 12. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Interesante, ¿verdad? Noten primero lo que el profeta Isaías dice de Lucero. ¿Cómo caíste del cielo? Oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra. Entonces, interesante, porque la primera cosa que acerta, que concreta aquí Isaías, es que el diablo, Lucero, es un ángel. El diablo es un ángel caído. El diablo está en derrota. El diablo ha sido arrojado del cielo. El diablo es un ser derrotado. ¿Y cómo llegó a esta condición? Este ángel que era tan poderoso, tan bello, que era tan lleno de sabiduría, ¿cómo llegó? Bueno, por el orgullo. Miren, aquí en esta escritura, en Isaías, nosotros encontramos 5 declaraciones donde se manifiesta la voluntad del hombre, la soberbia, no la voluntad del hombre, la voluntad de este ser celestial Lucero, la soberbia de este ser, cómo comienza a surgir en él. Y aquí en inglés lo pone muy claro, en español está claro también, pero en inglés estas frases, los 5 pasos de ascensión, dicen los teólogos, de ascensión de Lucero, se comienzan con las palabras en inglés: I will ascend, I will set, I will sit, I will ascend, I will make myself. Y en inglés así lo dice, en español dice subiré. Si lo traduciríamos literalmente, yo subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. O él dice, yo subiré. En segundo punto de las declaraciones, donde él está describiendo qué es lo que él va a hacer, cómo se va a manifestar su sabiduría, él dice, yo levantaré mi trono. Punto número 3, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, otro ascenso. Punto número 4, sobre las alturas de las nubes subiré, otro ascenso, otra imposición de su voluntad, otro acto de soberbia. 5, seré semejante al Altísimo. El primero quiere subir al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Entonces quiere sentarse en el monte del testimonio. Entonces quiere subir a las alturas, sobre las nubes. Entonces este hombre quiere llegar a ser como el Altísimo. Soberbia, el orgullo, que fue la caída de este ángel. Y aquí voy a terminar, pero esto nos da a nosotros una lección muy importante en la oración. Y establece un principio universal, muy importante. Que el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Es un principio bíblico. Comenzó antes de la creación, cuando el diablo estaba ya en el monte de Dios y comenzó a subir y exaltarse a él. El principio que se estableció es que si tú te exaltas, Dios te va a humillar, y si tú te humillas, Dios te va a exaltar. Miren lo que dice la Escritura, aplicando ahora este principio a los hombres.
En Isaías 2:11, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Es decir, los hombres que buscan exaltarse, que andan con ojos altivos, miran hacia abajo a los otros, a su prójimo, andan con una soberbia en su corazón, eso no va a ser para siempre. Va a llegar un día cuando Dios va a humillar al soberbio y al humilde lo va a exaltar. Esto es un principio ahora que se aplica a lo largo de todas las escrituras. Primera de Pedro 5:6 dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Nosotros como cristianos dejamos en las manos de Dios el tiempo de nuestra exaltación. No buscamos promociones. Nosotros buscamos que Dios en su tiempo haga estas cosas. Aquí hay un principio importante. Cuando en la oración es por algo, por esto, en este principio, y entendiendo todo el panorama de lo que Dios conoce en su sabiduría, que Dios nos dice a nosotros cuando oramos: oren esto, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, nosotros pedimos y le suplicamos y rogamos a Dios, pero tenemos el entendimiento que quizás lo que pedimos no está dentro del orden de Dios. Así es que humildemente deferimos a Dios. Hermanos, andemos humildemente delante de Dios. Seamos humildes, caminemos con el temor de Dios en nuestros corazones. Seamos un pueblo que sabe acercarse a Dios, no con la actitud que tuvo Satanás, que le causó separación de Dios, sino con una actitud humilde, donde Dios nos recibe y a su momento Él nos exalta. Vamos a orar. Señor, te pido que bendigas a tu iglesia, que nos ayudes a caminar humildemente delante de ti, no en soberbia. Ayúdanos, Señor, que tu pueblo sea una iglesia que camine en humildad y que espere el día en que tú, en tu sabiduría y tu grandeza, nos levantarás para lograr tus propósitos, para traer gloria a tu santo nombre. Esta es nuestra oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan una semana muy bendecida, y espero verlos el domingo que viene aquí en la iglesia, si es posible. Dios les bendiga.